a invitar al doctor Fernando Chaparro, exdirector de Colciencias, conocedor como pocos del tema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, en América Latina, en el mundo, y actualmente asesor de la Universidad Central. Doctor Chaparro, por favor. Yo voy a hacer algunos comentarios alrededor de los tres grandes componentes del documento política que Hernán nos ha presentado. Tiene un marco conceptual, tiene un diagnóstico sobre Bogotá y tiene una propuesta de política. Alrededor de 6 estrategias y 23 líneas de acción. Son muy concretas. Brevemente voy a hacer comentarios sobre cada uno de ellos. El marco conceptual, yo creo que es un marco conceptual bastante claro, que le da un marco a la propuesta de la política. Evidentemente es fácil criticar un documento de esta naturaleza como un documento que no es innovador, pero ya escuchamos a don Hernán que él no estaba planteando un nuevo enfoque a los sistemas regionales de innovación, no es innovador, es simplemente bastante estándar en su apreciación de el punto de partida que toma, pero creo que es claro y creo que es importante tener un planteamiento claro sobre su visión o la visión que se plantea del sistema regional de innovación, del tema de la industrialización. Inclusive fue interesante el comentario que se hizo sobre la diferencia entre industria en inglés y en español y la percepción más amplia que uno puede percibir la industria, el concepto de industria. Sí tengo algunas discrepancias y voy a mencionar 2 de ellas con el documento conceptual, no creo que son de fondo, pero creo que sí amerita destacarlas porque tiene implicaciones para propuestas de acción. La primera observación es de que en su enfoque, y es parte del enunciado teórico conceptual que Hernán hace por escrito y verbalmente hoy, pone bastante énfasis en la concepción de la tecnología y del componente de tecnología de producto y tecnología de proceso y producto, como el eje central del desarrollo tecnológico de un país. Creo que uno de los elementos importantes que el documento hace, sí es rescatar y destacar la importancia del capacity building, del desarrollo de capacidades. La idea no es nueva, la idea se planteó en los 70s, fue lo que más discutimos en la primera conferencia de Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología en el 79, el capacity building. Pero creo que el documento sí lo destaca bastante bien la importancia y el esquema de Keith y compañía es bastante interesante para comprender las diversas dimensiones del tema de capacity building. No, de nuevo, no tiene nada de nuevo. En el 79 en Viena eso era lo que todos los países del sur le estamos reclamando al norte, recursos para capacity building en el sur, pero creo que lo destaca bastante bien. Al hacerlo, creo que el énfasis sí pone demasiado énfasis en la parte de tecnología, producto y de proceso, y eso lo lleva a destacar tanto el tema de los bienes de capital. No discrepo con la importancia que tienen los bienes de capital. ¿Quién podría desconocer la importancia de lo que es el equipamiento, plantas industriales en cualquier sistema de producción? Obviamente no es ese el punto, pero sí es el énfasis casi exclusivo en esos elementos, aunque de nuevo uno encuentra el documento cubre tantos aspectos que es fácil encontrar otras frases en el documento que como que dice, complementa esa visión, pero como la presenta en varias partes, por ejemplo, se destaca el hecho de que la innovación se hace esencialmente a través de la adquisición de bienes de capital. Ese fue tal vez uno de los principales elementos. Por ahí comenzamos todos en los 70s. Esto no es del siglo XXI. Por ahí comenzamos todos en los 70s. Uno de los trabajos más interesantes que fue los de Jorge Katz, que aquí lo hizo Manuel Ramírez en Colombia, que fue parte de la red de Jorge Katz, fue ese. Inclusive cómo se definió la innovación incremental, que fue el aporte que ese grupo de economistas hicieron en los 70s, el enfoque de innovación incremental, y ellos lo definieron, muy interesante, el hecho de que al adquirir bienes de capital, el tema es bienes de capital, el tema es ingenieril, los ingenieros de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México, afinaron los manuales que venían con el equipo y podían sacarle más millaje al mismo equipo que estamos adquiriendo. Y se destacaron una serie de casos muy interesantes de innovación incremental en Colombia, que sí mejoró la competitividad de empresas colombianas. Por lo tanto, los conceptos están ahí. Ahora, al haberlo dicho, saco 2 conclusiones. Lo nuevo no son los bienes de capital. Los bienes de capital es tan viejo como el interés nuestro de América Latina en el desarrollo tecnológico. Yo creo, y eso es lo que tal vez el documento yo le echo de menos, no percibe lo que sí es nuevo.
es de que sin perder de vista la importancia de los bienes de capital, ya no es todo equipos, Mucho de la competitividad de las empresas y de las cadenas de producción son de los intangibles, no de los tangibles. Y el equipamiento son tangibles, es de los intangibles. Y voy a dar un par de ejemplos muy interesantes, inclusive que tienen que ver con las necesidades de Bogotá. Una de ellas ya fue destacada por Adriana, creo que el tema, o por Carlos Fonseca, el tema de la importancia de las grandes necesidades de Bogotá, el tema agroalimentario. Y hay casos muy interesantes que ya están haciendo en Bogotá, donde el tema de la innovación que sí se está tratando de hacer con agricultura de precisión, para adelantar la competitividad de empresas colombianas en el agro, está utilizando esa nueva tecnología, pero el equipamiento no es lo central, es los intangibles. Tiene que ver con conocimiento de cómo se arman los paquetes tecnológicos, cómo se compite en el mundo contemporáneo, toda una serie de conocimientos que van amarrados al paquete tecnológico y que esos son los que hacen la diferencia. El equipamiento está ahí, los bienes de capital van a estar ahí, siempre han estado, siempre lo discutimos desde los 70 hemos reconocido la experiencia, la importancia de los bienes de capital. Lo nuevo son los intangibles. Y la importancia de los intangibles. Y la diferencia lo están haciendo son los intangibles. Eso es el comentario más de fondo que tengo sobre el tema del marco conceptual, pero digo, el marco conceptual es un marco claro y creo que sí cumple un papel muy importante en el documento. Paso al tema del diagnóstico. Creo que Carlos Fonseca ya también lo destacó, simplemente lo voy a profundizar un poco más. El diagnóstico, los 7 puntos de diagnóstico, creo que difícilmente podemos desconocerlo, la importancia del capacity building, de los recursos humanos, de fortalecer la infraestructura. Hay 7 grandes debilidades que se plantean en el diagnóstico. Es fácil estar de acuerdo con esas 7 grandes debilidades, 7 grandes desafíos que Bogotá y Colombia están confrontando. Creo que uno de los grandes limitaciones que tiene es la sección de diagnóstico, y luego eso permea la propuesta política, es de que el diagnóstico queda a nivel conceptual. Claro que son ciertos estos limitantes, pero como ya creo que Fulvio Mario ya está haciendo este comentario, yo estoy casi seguro que uno se puede bajar en el aeropuerto de Bangladesh o de Shanghái, y esas 7 limitaciones se aplican a Bangladesh, a Shanghái, a Río Grande do Sul, a donde vamos, ¿no? Y creo que se puede ganar mucho si comenzamos a poner en el mapa lo que sí se está haciendo en Bogotá. Hay muchas cosas que sí se están haciendo. Y eso quisiera relacionarlo con un problema que a veces tenemos en Colombia, que es bueno ser autocríticos, porque sería peor ser complacientes, y sería peor que decir que no tenemos problemas, somos los más competitivos del mundo, estamos logrando todos los éxitos. Claro que no. Pero entre decir eso e irse al otro extremo y ser muy destructivos y no reconocer nada, es el backlash. Es ir de un extremo a otro. Y el otro extremo es destructivo. Yo no comparto algunas de las frases que escuché hoy, por ejemplo, de que no hemos hecho transferencia de tecnología en Colombia y que no sabemos cómo hacerlo. Yo voy a dar un par de ejemplos muy exitosos. Y por ejemplo, statements como, por ejemplo, inclusive Hernán lo hizo también en su presentación verbal, statements muy genéricos, que son verdades parciales, pero las verdades parciales son muy peligrosas por lo que esconden, no solamente por lo que dicen. El hecho de que por ejemplo, dice, conciencia no está relacionado con el sector productivo, las universidades no están relacionadas con el sector productivo. El vaso se puede mirar desde el punto de vista, es un clásico problema de filosofía de la ciencia, de que el vaso está mitad lleno o mitad vacío. Son los dos. Pero claro que conciencia sí está relacionada con el sector productivo, claro que tenemos casos de éxito, y voy a dar 2 ejemplos. En el 90 y pico, en uno de los primeros proyectos de innovación, cuando Conciencia se metió en el tema de innovación, se le financió a Sesco un problema que es de bienes de capital, y el caso de Sesco es un caso de que destaca la importancia de la visión de Hernán, de que el desarrollo tecnológico, este equipo, es planta, es construcción de planta, es ingeniería. Y se le financió a Sesco el montaje de la planta que se hizo transferencia de tecnología, porque si no transferíamos a Colombia la capacity building se logró, fue un éxito, lo hicimos. Sabemos cómo se hace eso. Claro que sabemos cómo se hace. Y lo hicimos. Desarrollamos capacidad para producción en laminado en frío y sabíamos que si la industria colombiana estaba confrontando ese cuello de botella, o daba el salto a introducir laminado en frío o se quedaba fría, no competíamos. Lo dimos, señores. Sabemos cómo hacerlo y lo financió Conciencias. Un crédito reembolsable a Sesco.
Y se abrió el paquete tecnológico. Sabemos cómo abrir el paquete tecnológico. Claro que sabemos abrirlo. No solamente están los papers clásicos de Constantino Vaizos en el Pacto Andino en los 70s, hablando sobre bienes de capital y sobre la apertura del paquete tecnológico. Ahí tenemos toda la teoría y todos los marcos conceptuales y metodológicos, sino que lo hicimos, señores. Sabemos cómo hacerlo. Voy a dar otro ejemplo que fue un éxito tecnológico y un fracaso comercial, que entre otras cosas por poco me lleva a la cárcel, que es el caso del avión Gavilán. Construimos un avión en Colombia, el Gavilán. Se produjeron 14 prototipos. Ya 14 prototipos son más de prototipos, 14 aviones. 4 se retiraron, pero 10 están volando. Están en Brasil, 6 de ellos. Esa empresa quebró por razones del mercado, pero fue desarrollo tecnológico y viene de capital. Lo estamos construyendo sobre lo que habíamos aprendido, procesos de aprendizaje, de cómo se hacía el montaje de los Cessnas. A partir de los Cessnas había una capacity building que se hizo en Bogotá, en el Guaymaral, para construir ese berraco avión. Y sin embargo fracasamos. Y que el gobierno colombiano no sabe manejar la política de Estado, el tema el tema del riesgo. Y eso por poco me lleva a la cárcel porque como ordenador de gasto yo firmé el berraco contrato con el Gavilán y me tocó 2 años de pelea con la Contraloría para poder demostrarles que había sido un éxito tecnológico. Ese avión voló, logró el certificado más riguroso del mundo, que es el de la FAA de los Estados Unidos. Se vendieron 14 prototipos y sin embargo nos falló, por ejemplo, entre otras cosas, la empresa del Estado, la FAC se movió y no compró las cosas. Aunque hay muchas cosas que sí se están haciendo y sabemos cómo hacerlas. Y nada de esto se reconoce. El préstamo del BID. El préstamo del BID fue los recursos del BID fue lo que financiaron esos 2 casos, tanto Acesco como el Gavilán. Pero el reciente, el que reconoce. No, también, tienes razón. Paso muy rápidamente porque quisiera detenerme en la 6ª estrategia. La propuesta política, a mi juicio, tiene 6 estrategias. Yo no tengo ninguna polémica con las 6 estrategias. Creo que cualquier cosa que hagamos, esas 6 estrategias están bien identificadas. Hay 32 líneas de acción, más o menos 5 o 6 líneas de acción por estrategia. Uno puede polemizar con esta o aquella línea de acción, si es la más importante o no, pero están ahí y están en estas propuestas muy claras. Creo que uno de los elementos, y eso es parte del problema que trae del diagnóstico, que como el diagnóstico se hace un diagnóstico conceptual y no un diagnóstico empírico histórico, que mira a Bogotá, qué es lo que estamos haciendo en Bogotá, aunque después fue muy interesante escuchar la presentación de Hernán de que sí, ellos tienen ese enfoque práctico, trabajando con el SENA, con los del cuero allá en un barrio de Bogotá. Claro que sí están haciendo esas cosas, pero en el documento no se permea eso. Y uno obviamente lee el documento, no ve esa dimensión práctica de que de la Secretaría Económica sí está trabajando con el SENA hombro a hombro, con el SENA en ese barrio y con productores colombianos de Bogotá, construyendo sobre lo que hay y haciendo alianzas con lo que hay. Y del documento eso no se desprende. Y como esto no aparece en el diagnóstico, entonces en la propuesta del documento, por ejemplo, no están presentes en la 4ª estrategia del fomento de innovación. Hay una gama muy amplia de instrumentos de innovación. Yo aplaudo esa propuesta. Muchos de esos elementos la Cámara de Comercio lo ha venido trabajando en los últimos 5, 6 y más años. ¿Cómo vamos a interrelacionar esta propuesta del distrito con lo de la Cámara? ¿Cómo se van a complementar? Bogotá Connect, estoy seguro que de Diana vamos a escuchar lo que Bogotá Connect está haciendo, se relaciona con muchas de las propuestas de acción ahí. Y lo que no queda uno del documento porque no se reconoció en el diagnóstico, porque el diagnóstico es conceptual y no empírico-histórico, entonces obviamente no construye sobre lo que se viene haciendo. Y por lo tanto uno no sabe cómo se va a relacionar con lo que tenemos en Bogotá, porque estamos mal, pero no tan mal, señores. Sí tenemos cosas muy interesantes. Sí tenemos capacidades elementales, pero están ahí. Sí tenemos con qué trabajar. Y quisiera terminar con la propuesta de la 6ª estrategia, la última, porque obviamente una de las grandes dudas que uno dice, bueno, esto es interesantísimo. Yo aplaudí a la Bogotá porque sí quisiera aplaudir a Bogotá, aplaudir esta iniciativa. Necesitamos este paso, ya Carlos Fonseca lo dijo, realmente aplaudimos y ojalá esto salga y cuenta con toda nuestra colaboración, Hernán, en sacar esta cosa adelante, porque era necesario hacerlo y es necesario hacerlo. Pero hay muchas dudas de que no se dice exactamente cómo se van a implementar las 6 estrategias y las acciones, quién lo va a hacer, cómo se va a relacionar con lo que ya existe en Bogotá. Y luego sabemos que es necesario recursos. En la estrategia financiera se plantean 5 fuentes. Una, que fue la que más aplaudí,
cuando dice, esa es la primera de las 6, el distrito va a incrementar la asignación presupuestal a esto. Enhorabuena, Sao Paulo está dedicando el 1% de su presupuesto a ciencia y tecnología, el Estado de Sao Paulo, encabezado por la gobernación de Sao Paulo. Enhorabuena, que es la primera fuente que plantea don Hernán. La segunda es canalizar los recursos de las fuentes nacionales. Obviamente ahí, y ya escuchamos a Carlos Fonseca también, y Hernán ya lo dijo, comparto totalmente lo grave de la situación, que estamos ganando recursos por un lado, pero perdiendo los recursos, no perdiéndolos totalmente, pero con una drástica disminución de la capacidad financiera de conciencias, por lo que sabemos de los doctorados, etcétera, etcétera, pero se ha perdido. Sí voy a mostrar un slide, y voy a mostrar simplemente 2 slides, no este, porque no, vamos a mostrar el siguiente, pero la segunda es esa. La tercera es el sector privado, y hay una frase que me preocupa. La frase dice, y fue la que me golpeó, porque es una polémica que tenemos en Colombia hace rato y a nivel mundial. La frase del documento del distrito hace referencia al hecho de que en los países desarrollados, cuando esto funciona como debiera funcionar, el sector privado representa 2/3 de la inversión. El documento no lo dice, pero como hace referencia a eso, como que da a entender de que el distrito está mirando al sector empresarial colombiano y decirle, señores, ustedes van a ser los grandes jugadores aquí y son ustedes los que van a ojalá 2/3 de los costos de esto van a ser ustedes los empresarios, el sector productivo. Y yo creo que it's wishful thinking, estamos muy lejos de la realidad. Hay otros elementos, regalías, yo creo que el documento toma con relación a regalías que reconocerlo, pero ser cautos, porque el documento es cauto, dice, ojo, que el regalías para votar no va a ser la gran diferencia, no es tan gigantesco y va a ser temporal por 6-8 años, y esto es al 2038 que se plantea. Sí quisiera concentrarme, que es la que más me preocupa sobre esto, y si alguien me ayuda, quisiera pasar, por favor, al siguiente slide. Ok, el tema del papel del sector privado. Si uno mira las cifras macro, pero es ahí donde está el error. De los países de la OECD, sí es cierto lo que Hernán y el documento del distrito dice, 2/3 de la financiación del sector privado. Pero los programas de desarrollo gubernamental no los financia el sector privado. La investigación académica no se financia con el sector privado. Eso es una percepción errada que mucha gente en nuestro país y en muchos otros países tiene de que en Estados Unidos la industria está financiando la investigación académica. Mentira. Miren es algo que lo saco de un trabajo muy interesante, un libro que acaba de salir de Harvard University Press, de una profesora de MIT, que se llama The Economics of Science, la economía de la ciencia. ¿Cómo se financia academic research? Esto es un horizonte temporal excepcionalmente largo, 53-2008, 55 años de historia científica y tecnológica de Estados Unidos. Fíjense la curva ascendente. El azul es el federal government. Le sigue, lo blanco es el state government. Lo rojo es el sector privado. El sector privado representa eso, industry. Esa cosita roja que está ahí no pasa del 5 a 6% en el mejor de los casos. No es un actor importante de financiación de lejos. ¿Por qué sale esa cosa de 2/3? Porque es que el sector privado, que es profit oriented, no seamos naïf. Claro que está la responsabilidad social del empresario, claro que las empresas hacen alianzas con las universidades y con el Estado para el tema ambiental, porque todos ya estamos conscientes de lo que Fernando Francisberg nos enseñó en la década de los 90, que la competitividad es espuria si destruye el medio ambiente, y las empresas ya lo aprendieron, y por lo tanto están invirtiendo socialmente, y la responsabilidad social empresarial es muy importante, y ellos lo tienen muy claro, pero desde el punto de vista ya de los programas de desarrollo, eso es lo que financian. Y la línea azul es lo que es el Federal Fund para la parte de lo que es Academic Research. Por lo tanto, no podemos esperar que el sector empresarial sea un actor mayor en este programa de desarrollo distrital. En el total de la picture sí, porque en biotecnología agrícola y biotecnología de salud, las multinacionales representan más del 85% de la inversión mundial. Lo mismo que en TICS. Porque obviamente están en software, está electrónica, está IBM, claro que sí. Pero el sector privado tiene nichos. Y ese nichos aplasta a todo el mundo. El sector privado es el 80, 85, 90, 100% de esos nichos.
Pero en el total picture, ese es el papel del sector privado. Pasemos al último slide, que es interesantísimo porque esto le da razón al planteamiento de Carlos Fonseca. Este es MIT. MIT al año 2012. El 2% del research budget de MIT es MIT Funds. 98% esta universidad lo financia del exterior. 98% es lo que Colciencias, y esa fue una tesis que Carlos Fonseca lanzó desde la dirección de Colciencias, está tratando de meter a los ministerios. Ahí está. Defense, Energy, Health, NASA, son los grandes ministerios. Pero dos elementos interesantes. Industria, que MIT es el que más se atrae, aquí sí es 16%. Para el total del sistema universitario no es más del 5, 6, 7%, pero MIT sí tiene 16%, más de 2 veces la universidad promedio norteamericana. Y el National Science Foundation, investigación básica, por eso aplaudo uno de las estrategias del distrito, financiar investigación básica en la universidad. MIT tiene fuertemente emprendimiento, sabemos de los éxitos de emprendimiento de MIT, pero ojo, NSF está ahí financiando basic research, los mejores grupos de física, de química, leading the frontiers of science. Entonces ahí vemos todo ese tipo de complejo, y por eso es de que quisiera terminar con eso. La estrategia, que es la sexta estrategia de financiación, creo que está muy en pañales, y me alarmó la expectativa de que de pronto sea el sector privado un gran contribuyente. Creo que sí va a ser importantísimo, y ojalá sea un gran contribuyente, pero creo que tenemos que tener cautela, y esperaría que sí el distrito sí pueda hacer honor a los planteamientos de la Secretaría de Economía, que sí haya un incremento de la inversión del distrito en recursos frescos para esto. Muchas gracias. Yo quiero hacer unas observaciones acá. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo nunca, hasta ahora esa lectura yo no la había hecho así. Primero porque yo tengo la filosofía de que los recursos públicos deben ir a las MIPI, a las micro y pequeñas empresas. Las grandes tienen otra dinámica. Yo trabajé en una industria grande, pues a mí me tocaban los famosos consensos de gerencia, cosas que uno no puede decir, pero que se decían ahí. Ahí también no es jodido porque uno saca recursos de un lado, y si el Estado los financia, pues yo corro mi portafolio de inversiones, y yo siempre busco de la fuente más barata. Y hoy en día existen unos grandes incentivos tributarios muy fuertes, 175%, que es un incentivo grande cuando son proyectos de investigación y desarrollo. Lo único es que tienen que ser calificados por Colciencias. Hay incentivos, yo no desconozco lo de Colciencias, pero hay veces que uno sí ve Colciencias, tiene que haber una labor de exposicionarse, lo que llaman el top of mind de marca, que la gente se imagina que Colciencias es de batas blancas y es destinado preferentemente lo del avión. Hay dos cosas, yo le decía a Edgar, que nosotros negociamos con Edgar la 146, la edición 146 del grupo uno que era metalmecánica, y yo me acuerdo que la decisión 146, con Luis Gustavo acá se fue, la 156, 142, y tenía un producto que era asignado a Colombia, que eran las avionetas, a Colombia y a Bolivia. Sí. Este proyecto creo que nació dentro de esa política industrial, donde básicamente si no se traían, creo que el arancel era del 40%, se traía una aeronave fuera del país, entonces eso generó un incentivo. Pero vino toda la política de apertura de Gaviria, no sé, yo creo que a ustedes les fue muy mal con la Gaviria, eran 2 o 3 empresas las que estaban en ese proceso de la Piper y la Cessna, creo que eran los grandes fabricantes de aviones en Colombia, creo que esto fue Cessna. Fue con base en Cessna, pero el desarrollo no fue en los 80, sino fue post-Gaviria. El desarrollo fue el proyecto, se desarrolló del 95 al 99. Sí, porque también un proyecto que... La recesión del 99 nos la mató. No, también un proyecto, también el tema de avionetas de fumigación, se han desarrollado. Anterior. Antes, lo único que quedaron fue unos buenos laboratorios de aeronáutica, de unos talleres certificados. No, yo nunca pensé, no desconozco, yo estuve 5 años ahí en el Comité de Industria, me acuerdo que era el tema del Banco Mundial, pero eran recursos muy reducidos, eran 25 millones de dólares. Porque otro problema, la digo la verdad, tanto el gobierno nacional como el gobierno local nos acostumbramos a manejar chichiguas. Yo lo digo así. Por ejemplo, si una máquina inyectora de plástico me vale a mí en una empresa grande, me vale 2.500 millones de pesos. La última que compramos me acuerdo que me costó alrededor de unos $1 millón. Viene con todos los juguetes y con toda la tecnología. Entonces, por ejemplo, hay cosas simpáticas que no manejan las universidades. Yo aprendí en metalmecánica, cuando estuve ahí, que hay los famosos indicadores Toyota, que es una mezcla de lo que tú dices.
Cuando uno tiene troqueladoras o moldes, hay tiempos muertos. Entonces, ¿cómo usted disminuye los tiempos muertos entre esto y esto? Eso ya es ingeniería industrial. Y creo que normalmente en una troqueladora colombiana se demoran un día o día y medio para cambiar de troquel. El índice de Toyota creo que está en 20 minutos. Yo en Challenger casi vamos a llegar a 35 minutos con la ayuda de ingenieros chinos, porque se pierde tiempo muerto y como son máquinas tan costosas, y hay una cantidad de indicadores que uno no sabía. Que por ejemplo, yo le pregunté a los ingenieros, ¿ustedes conocen los indicadores Toyota? ¿Qué es esa vaina de indicadores Toyota? No son los que se manejan en las líneas de ensamble y en las líneas de fabricación de autopartes. También formé parte de Sofasa. Uno como multinacional le digo la verdad. Si yo tenía un problema con con los carburadores que tenían goteaba, no sé qué fabricante acá, pues uno a quién acudía. Pues obvio, pues llamaba a Francia, llamaba para la fábrica de Francia y le decía, oiga, tengo este problema, ¿qué hago? Inmediatamente le mandaban los ingenieros, pero es la dinámica de una transnacional. ¿Dónde podía haber efecto de ingeniería nacional? Los carros en Francia son diseñados para no huecos, no malas carreteras, no subidas, manejo de diferentes carros automáticos. En ese caso, Renault tenía y hacía unas adaptaciones de ingeniería que eran interesantes. Es más, hoy en día yo creo que Sofasa la va a vender carros a México, porque en ciertos tipos de carros no los fabrican en México y sí los fabrican en Colombia. También está otra cosa, yo no digo que todo es negativo. Ahí va a haber una fábrica grande que se va a hacer en el tema de carrocería que va a hacer la General Motors, que la inauguran estos días. Es una fábrica grande interesante. No, yo no creo que sea yo no creo que sea la cosa tan terrible. Lo que pasa es, yo sí veo que mucha gente, pues yo trabajé en el sector empresarial y me toca a mí, este es el mandado suyo en la ANDI, tiene que decir esto. Uno estudia alternativas, bueno, yo tengo aquí esta plata puede que no tenga los fondos, pero dice esta plata nos la da Colciencias o nos la dan a través ahí a una tasa diferencial, pues ¿qué hace un inversionista cuando usted mira flujo de caja? Pues es una fuente barata, pues la coge y desplaza la inversión y lo coloca en otra actividad. Por eso es que tener mucho cuidado de los incentivos a quién se le dan. Nosotros como distrito no estamos diciendo que la vamos a financiar. Yo nunca pensé en eso además porque yo no hago política nacional, yo hago política. Entonces, tengo unos recursos, ¿a quién se los puedo dar? A las pequeñas unidades de producción. Uno se encuentra, por ejemplo, yo le decía los temas de ingeniería industrial, que él ya criticaba a la universidad. Aquí hacemos ingenieros industriales para las grandes empresas, pero alguien se ha puesto a hacer ingeniería industrial para el Restrepo, alguien se ha puesto a hacer ingeniería industrial para los fabricantes de muebles de madera ya del 7 de agosto, alguien se ha puesto... Yo no encuentro universidades... En la Universidad Nacional, usted lo sabe, Julio Mario nos vuelve arrogante, la única universidad que sabe la nacional. Chimbo, eso no es verdad hoy en día. Por ejemplo, una universidad que metió duro en temas de muebles, fabricando de muebles de organización, la Libertadores. Las que más saben en emprendimiento, yo estoy diciendo, ni estoy desconociendo otras universidades, porque nosotros estamos trabajando, el tema de emprendimiento y hechura de negocios y business negocios, todo tipo de cosas, la Sergio Arboleda, por X o Y motivo, porque si es que Cala fue presidente y tiene esa visión, yo no sé. Yo no va encontrando universidades que tienen cuestiones interesantes. Yo, por ejemplo, se lo digo como ingeniero industrial, a mí me gusta el enfoque de la Universidad Javeriana en temas de ingeniería industrial. Los profesores de proceso, los profesores de ciertas cosas, vienen de universidades, vienen de trabajar en empresas. Es muy diferente, porque es que un poco también la Universidad Nacional, yo le decía un poco al vicerrector, que una vez trajimos un experto, no sé si estaba ahí, un experto en ingeniería industrial, que es colombiano y el jefe de ingeniería industrial de Electroluz. Bueno, entonces nos explicó todas las metodologías, que eran 140 empresas a nivel mundial, que tenía una empresa que tenía, para resolver un problema tenían 7 días, 3 días para el diagnóstico, se me hizo lindísimo eso, y 4 para la solución, si no los 7 días no lo han hecho, los botan, porque no sirven para el negocio, no sirven para la empresa, y me explicaba. Entonces me acuerdo que Diego, con el cuento de los doctores, que eso también hay que saberlo manejar, bueno, y su departamento, ¿cuántos doctores tiene? Y como para demostrar a nosotros que el doctorado era importante. Le dice 0. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que para esa actividad no hay tantos doctores. Es que son dos cosas, hay que manejar. El tema de los doctores hay que saber dónde los va a ubicar uno. Eso no es que sirvan para cualquier actividad, porque también la única manera de aprender no es en la universidad, sino también haciendo. Eso puede ser más importante en muchos casos. Muchos casos, claro. Entonces, le decía eso. Entonces, lo que yo digo es... Yo no estaba pensando, ni siquiera se me ocurre esto, seguramente se mencionó que las 2/3 partes
como hay una contabilidad de actividades de ciencia y tecnología que, como uno recurre al exterior como empresa privada, no porque desconozca, sino porque simplemente cuántas inyectoras de tonelada y media para fabricar carcasas de televisor hay o para fabricar hay en Colombia, 2. Entonces tengo un problema, y la universidad pues tiene una chiquita y los tipos andan poniendo otro cuento. Yo tengo anécdotas simpáticas de la Universidad Nacional que te las cuento para que vea cómo se vincula no es pura carreta mía. Entonces, pues puede tocar llamar allá al ingeniero coreano. Como la universidad no se ha metido en ese cuento, es que hay cosas tan elementales. En una feria internacional se aprende mucho, porque usted va y observa qué es lo que están haciendo de maquinaria de equipo. Yo me acuerdo que yo he estado 2 veces en la feria de maquinaria de equipo más grande del mundo, que es la de Chicago. Eso es inmenso, y eso están de capital, robotización, eso. Y uno echa 2 días y uno aprende, sale con magíster y doctorado en maquinaria de equipo. Y uno ve los chinos, ve todo el mundo comprando maquinaria de equipo. Yo me acuerdo que también fue otra feria de cuero y calzado en Milán, y los chinos hace unos 10 años se llevaban toda la maquinaria, toda la última maquinaria la llevaron. Y hoy en día esa maquinaria que fusilaron, que hicieron ingeniería inversa, que se le dice, la están fabricando en China. Que el día me impresionó, por ejemplo, ese tema de innovación inversa. Un profesor de Harvard, un hindú, explicaba, por ejemplo, temas interesantes. Hay unas partes de electrocardiogramas que el tipo decía, ¿ustedes qué opinan de sacaba unas diapositivas con el método de casos de Harvard, que es muy agradable de verlo. Entonces el tipo explica, ¿y ustedes qué opinan de esto? No, ese no es un hotel de lujo, es un hospital en la India. Y desarrollaron electrocardiogramas por $100, $200, mientras que un electrocardiograma gringo vale $50,000, $100,000. Y el tipo decía, ¿de cuáles necesidades se hace eso? Bueno, lo que quiero decir es que yo no estaba pensando lo del sector privado, de pronto quedó mal explícito, pero yo no estaba pensando eso, porque es que la dinámica, y nosotros básicamente estamos en MIPYMES. Lo de Colciencias de pronto sí fue, pero además yo sería también culpable de eso, porque yo estuve representante del Ministerio de Desarrollo 5 años en el Comité de Industria. Eso es lo que yo quiero decir, y ahí estamos en ese cuento. Cuando uno mira, en términos generales, el plan me parece que es un plan muy acertado, ¿no? Tiene un buen marco teórico, los elementos esenciales de lo que debe contener, digamos, una política como tal, digamos, los grandes capítulos o las grandes partes y secciones están. Sin embargo, y la verdad es un poco incómodo tener que entrar como a uno lo llaman aquí, es a decir todo lo que uno observa, pues es un poco antipático porque seguramente voy a empezar con una lista de 10 cosas que nos gustaría que se incorporaran. Y la verdad es que en términos generales sí nos parece que hay temas por mejorar o precisar, pero también quiero aclarar que algunos de ellos inclusive en la presentación están, pero no están en el documento. Entonces yo me quedé con la duda si era que de pronto yo no tenía una versión completa o si de pronto habían actualizado desde la última vez que leí. Entonces sí quiero también hacer esa salvedad. Lo primero que quisiera decir es que me parece que hay elementos muy interesantes del plan. Y coincido con Carlos Fonseca que el tema de compras públicas es uno de ellos. Me parece que ese es digamos, un elemento muy interesante que puede realmente generar un impacto en ciudad aparte de la inversión directa. Y pues ahí lo que habría que hacer es estructurar muy bien que esas compras públicas innovadoras o de ciencia y tecnología se den bien, y yo creo que se puede hacer algo. Me pareció muy interesante también lo que planteó sobre la articulación con el SENA, para que el SENA realmente brinde una orientación mucho más efectiva a los empresarios. Yo creo que si uno logra incidir sobre ciertas entidades como el SENA, eso puede tener un gran impacto. Habiendo dicho eso, quisiera, y me perdona Hernán, porque la verdad la intención nuestra no es entrar pues pero pues ese es un poco el formato. Quiero hacer como unas observaciones generales sobre el plan y más que todo, sobre todo de pronto pedirles que precisen ciertas cosas en el plan. Lo primero es que uno no percibe, y de nuevo puede ser porque la versión que tengo no lo tiene, pero yo no vi metas ni indicadores, ¿no? Entonces, pues lo primero que uno debe hacer en un plan es trazarse unas metas concretas con los recursos que tiene y unos indicadores de cómo vamos a transformar la región. Es decir, de aquí al 2038, ¿cuáles son los indicadores de impacto sobre el PIB, sobre la calidad de vida
que queremos incidir. De nuevo lo digo porque pues no está, o por lo menos en la versión no está, no sé si de pronto fue que no tengo la que es. También, pues en la versión que yo tenía no estaba el presupuesto, entonces pues nos queda un poco difícil opinar si el presupuesto que está ahí planteado realmente va a permitir cumplir con unas metas X o Y o no. Lo otro es que si bien Hernán sí lo planteó en su presentación y esa misma observación la hace Fernando, uno no ve ahí cuál es la visión a largo plazo y cuáles son las apuestas estratégicas o los focos que debe haber. Entonces, pues ya al final como que ahí aparecieron, pero uno, digamos, inclusive leyendo, yo no veía el tema de TICs por ningún lado, o no veía que de pronto, pues ahí dice energía, pero energía puede ser amplio. Yo de todas maneras pienso que habría que precisar con mayor claridad el foco y las apuestas, porque entre otras, a mí me parece que una manera de precisamente generar que el sector privado le apueste a esos sectores es definirlos claramente y generar algunos incentivos, innovaciones, concursos, financiación de tecnologías para esos sectores. Y no solo el sector privado, las universidades claramente. El tema de la articulación, uno ve que Hernán cree mucho en ella y la menciona mucho, y en el documento queda enunciado, pero uno no ve cómo es que se va a operativizar esa articulación. Es decir, para que una articulación funcione, habría que encomendarle tareas diversas a distintas instituciones en la ciudad para apoyar a la Secretaría en los planes. Y lo digo porque si bien Conecta está mencionado abajo como un actor del sistema regional, pues claramente Conect podría entrar a apoyar varios capítulos y creo que muchas otras instituciones también, y sin embargo se enuncian así de pasada. Ahora yo creo que eso es cuestión de sentarnos a ver de qué forma podemos apoyar. Y lo mismo, digamos, sobre el tema de, ya entonces de pronto voy a entrar a algunos comentarios como más puntuales. Cuando se habla de clusters, a mí también me generó la misma duda, bueno, ¿y qué pasa con el ejercicio que viene haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Eso dónde queda? ¿Ustedes van a reemplazar sectores o son los mismos? ¿O es de acuerdo a esa visión estratégica de ciudad? Yo siempre le he dicho a la Cámara que a mí me parece que las apuestas que han hecho son a sectores tradicionales de la ciudad, que en este momento pueden ser los sectores más relevantes, pero que de pronto no lo son a mediano plazo. Por ejemplo, la biotecnología es un proyecto que si bien está en regalías, pues y se menciona ahí como un sector importante, pues si ustedes me preguntan a mí me parece que habría que hacer un trabajo fuerte alrededor de biotecnología en la región, y si uno va y mira lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá, pues ellos están enfocados en unos sectores tradicionales. Digamos, el tema, por ejemplo, del sector de autopartes, con mucha tristeza en estos días vino a mi oficina el vicepresidente de Innovación de Chaitneme a decirme que por la crisis de autopartes, pues que tiene que buscar otra opción laboral. Eso de por sí ya denota la gran crisis que tiene el sector de autoparques, que tradicionalmente era un sector promisorio aquí, pero ya no lo es. Entonces, ¿cuáles son nuestros sectores de futuro? ¿No? Y en ese sentido me parece que una vez se definan esos sectores de futuro, hay que abrir unas bolsas de financiación para estimular que el sector privado de las universidades apunten hacia eso. Lo otro que yo siento que le falta al plan es que se menciona el anillo de innovación. Yo estoy de acuerdo con Carlos Fonseca en que ese es un proyecto estratégico, hay que ponerle un poco de dientes a eso, pero además a mí me gustaría ver como unas iniciativas o proyectos emblemáticos de región, ¿no? Lo hemos hablado con Adriana. Bueno, entonces vamos a traernos el nodo de bioinformática, que también se menciona en el plan, para aquí, para la región. Vamos a montar, no sé, un centro de analítica, vamos a montar, pues aparte del anillo de innovación,
algún otro proyecto macro. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí pienso que los recursos de regalías, entre otras, sí deberían enfocarse a macroproyectos de interés regional que tengan impacto a mediano plazo. Así vayan a desaparecer los recursos de regalías. Porque a mí sí me da mucho miedo que cuando miremos en 8 años qué fue lo que financiamos con regalías, veamos que fueron una cantidad de iniciativas que de pronto no fueron las estratégicas para esta región. Y en ese sentido me parece que el plan es tímido. Me parece que el plan sí debe decir qué es lo que considera debe financiarse con regalías, y pienso que ahí sí hay que pensar en Bogotá, Cundinamarca, en cuáles van a ser nuestras apuestas regionales. Y creo que ya, pues yo ya medio voy terminando, pero quiero decir de pronto una cosa sobre transferencia de tecnología y una sobre emprendimiento. Ustedes hablan de la importancia de que las empresas trabajen en transferencia de tecnología, tienden un poco, como dice Fernando, a orientarla más hacia la adopción de tecnologías y a la ingeniería en reversa. Yo, sin embargo, pienso que en ciertos sectores como biotecnología, agroindustria, nosotros tenemos que generar conocimiento de acuerdo, entre otras cosas, a franjas de agricultura tropical, de nuestras propias necesidades. Y en ese sentido me parece que debería apostarse a la generación de nuevas tecnologías, ojalá apalancado en una iniciativa que Conecte está empezando a trabajar con todos sus socios y con la gobernación de Cundinamarca, y en la creación de una oficina regional de transferencia de tecnología compartida. ¿Y por qué lo decimos? Porque efectivamente ni hay la cantidad de proyectos suficientes en nuestras universidades, ni hay las capacidades actuales para que cada universidad monte una oficina de transferencia regional. Y en este sentido me pareció interesante lo de la vigilancia tecnológica que se planteaba, pero yo no sé si el Estado es el que está, digamos, que debe impulsar eso, porque fue lo que entendí al leer el documento. Por ejemplo, Tecnova en Medellín fue creada para hacer eso. Yo pienso que el sector privado debería, sí, dedicarse a vigilancia tecnológica, el Estado más bien a vigilancia de sectores, o como llama Hernán, de industries, o sea, de para dónde van las grandes industrias, no de la tecnología específica. Y sobre el tema de emprendimiento, pues me parece bien el enfoque, me parece bien que hablen de fondos de capital semilla. Sin embargo, yo sí diría que los programas de emprendimiento en el Estado o en el gobierno local tradicionalmente se han enfocado a emprendimientos que llamamos tradicionales o de subsistencia. Me parece que hay una gran oportunidad en esta administración, entendiendo su compromiso con el conocimiento, de apoyar emprendedores de base científica y tecnológica. Yo lo he dicho en todas partes, sigo insistiendo. Me parece que además hay que fortalecer las capacidades de las universidades de generar emprendimientos innovadores, entre otras vinculando las investigaciones y los investigadores con estudiantes para generar nuevos emprendimientos. Me parece que en eso Bogotá está muy rezagada. Y pues yo creo que yo termino ahí. La verdad, pues lo que queremos decir sobre todo es que estamos ahí en Conect para apoyarlos, a ejecutar algunos componentes o simplemente para asesorarlos. Tenemos un grupo de universidades muy grandes que pueden apoyar en todos estos temas. Y pues la verdad es que si bien los elementos están, tal vez nos parece que falta precisar algunos elementos mejor. Y muchas gracias. Yo hice un documento de política y me toca, y eso tiene toda la razón Diana, me toca hacer un plan de acción, un plan estratégico de redespliegue de eso. En eso estamos totalmente de acuerdo. Casi la parte de ciencia e innovación, les quiero decir, el 90% de los recursos van a ser ejecutados por universidades. El tema, hay algunas cosas que seguramente como no están en el plan de acción, el tema de la innovación de base tecnológica, se hizo un convenio con la Sergio Arboleda, ellos van a convocar a las universidades apoyar los estudiantes de últimos semestres que tengan ideas innovadoras o proyectos innovadores, y le pedimos el favor, un poco por la habilidad que tiene la Sergio en ese tipo de cosas, que coordinara el proyecto y convocar a las universidades a ese tipo de cosas. Otra parte la hicimos con la Universidad Nacional, las hemos hecho con la EAN, algo estamos haciendo con la Central, seguramente serán otros proyectos, pero básicamente
gran parte, y se hicieron sobre montos relativamente significativos. 2.000, 3.000 millones de pesos, no fueron proyectos pequeños, y los trabajamos casi en un 90% con las universidades. Otra cosa lo hicimos con la Red ADELCO, que es una agencia desarrollada por las Naciones Unidas para Desarrollo Local. En tema de innovación tengo un problema y lo estoy discutiendo con planeación distrital, es que los centros generadores de conocimiento no quedaron dentro del anillo de innovación. Ninguno. Ahora me dicen que tampoco está Maloca. Entonces dice, bueno, y entonces, ¿yo cómo monto un centro de un anillo de innovación si no tengo un solo? Entonces, que el proyecto de la Cámara de Comercio, con todo respeto, eso no es un, si lo quieren ver como innovación, pues véalo, pero eso no es un proyecto fuerte de innovación en el sentido que es la construcción de un centro de convenciones. Eso se me hace perfecto, hay que apoyarlo, pero eso no es un tema de innovación, porque se me vuelve toda la discusión que tenemos con planeación, porque yo también les decía que porque no ampliamos, alarguémoslo, porque aquí hay las universidades de Bogotá hay una característica que casi están concentradas, ¿o no? Aquí, por ejemplo, hay como 5 universidades. Está la Javeriana, tampoco es muy... ¿Por qué no ampliamos allá donde están las universidades, la Universidad Nacional, todo ese tipo de cosas, y ampliemos además el anillo de innovación? Porque ni siquiera antes está el aeropuerto, y el aeropuerto es una parte interesante en todo el tema de mantenimiento de aviones, se han hecho avances, ¿no? Bogotá es fuerte en tema de reparación y mantenimiento de aviones, y eso es tecnología de punta. Eso es tecnología de punta. Sí. La empresa que yo estaba en el triángulo que lo llamo de la calle, de la avenida Ciudad de Cali, entre calle 100, ahí hay como grandes industrias, estábamos, pues yo iba a lo de nosotros, pero no, estaba Challenger, estaba Cocorico, estaba varias empresas grandes, Coca-Cola, una cantidad de empresas grandes, tampoco aparece. Entonces yo no sé, me dejaron fue el hueso. Entonces yo le decía, bueno, el problema de Puente Aranda es que es una región en decadencia, que eso no solamente se ha presentado en Bogotá, se ha presentado en Shanghái, se ha presentado en varias ciudades, eso hay que darle un manejo. Entonces estamos en ese problema de redefinir bien, porque si me van a decir que simplemente hacer edificios es innovación, pues no, eso no es. Entonces, ni siquiera está la Universidad Nacional, que es la que más cerquita está el anillo de innovación, eso cambió. Noraliza me explicaba más o menos cómo fue de la gestión del anillo de innovación, que fue en un helicóptero que fue con Mocus en ese tiempo, en 1990, básicamente eran potreros, como decimos los bogotanos, ahí no había nada construido, pero después eso se volvió una parte bancaria y hotelera, y he tenido un desarrollo muy fuerte en ese tipo de cosas. Estamos en ese, ¿cómo es eso? Desgraciadamente los recursos que hay que aprovecharlos, pues los recursos de regalías para Bogotá son 20.000 millones al año, creo, no es una plata muy grande, y nosotros consideramos que la debemos gastar en doctorados. Y el tema de biotecnología la tenemos ahí, yo creo que es importante, las TIC le hemos apuntado porque hay una cosa de innovación muy interesante en Bogotá que es Emprendetic, que es esta que es formada por la Universidad Javeriana, la Nacional, Parquesop. A mí se me hace lo que hizo Rincón, aún con los problemas que estuvo en Cali, que eso es maravilloso. Es maravilloso. Tuvo enemigos como un berraco que los tipos le habían dado plata. A mí me dijeron que era que estaban acusando que era que Parquesop había logrado el primer contrato porque le había dado plata a no sé a quién. Y para mí no me ha llegado ningún cheque, que si me lo pensaban dar, pues que me lo manden. Así dije, ¿pero dónde sacaron con ese cuento? Es que el problema aquí es tenaz, el problema del canibalismo y la deconstrucción. Yo le digo, entre las universidades es tenaz y entre el mundo académico es tenaz el tema de la deconstrucción. Es una cosa bonita, a mí se me hace Parquesop maravilloso. Y eso se entra y el foro de presidentes. Ya estoy incorporando la ANDI. Pues yo vengo de la ANDI, estuve 8 años en la ANDI, yo era el representante en Incontec de la ANDI en la Junta Directiva. Pues yo tengo cierta relación afectiva con la ANDI, aunque yo creo que eso se volvió Asociación Nacional de Importadores, pero bueno. No, y yo en los comités que teníamos ahí en las cámaras eran unas discusiones fuertes, yo peleando con Samsung, LG, por ejemplo Samsung y LG que se fueron para Cota, entonces me dicen, uy, esos se fueron para allá, ¿pero por qué? Porque simplemente es un problema de manejo del ICA. Afortunadamente ya como el ICA se cobra donde se vende, no donde se factura, entonces afortunadamente los pusieron en orden. Empresas se van para allá, le dije, yo no tengo ningún problema porque yo lo estoy viendo como Bogotá región. Sí, yo dónde meto empresas modernas en Bogotá, yo le preguntaba a alguien, ¿dónde las meto? Yo estoy buscando 40.000 metros y no los encontré en Bogotá, no los hay.
Puente Aranda es una empresa nueva, eso es un camelle. Las vías, los parques de la manejo logística. Es que una planta nueva es muy diferente a una planta de siglos, de mitad de siglo, de sustitución de importaciones. Hoy en día es totalmente diferente. Y en eso estamos. Hay, por ejemplo, sectores que, mecatrónica. Yo considero que la mecatrónica es fuerte en Colombia. Nosotros podemos exportar soluciones integradas de software con hardware. Eso lo podemos hacer. Biotecnología, las TICs, en todo eso estamos. Lo que pasa es que yo, la plata que tenía la metí en 4 proyectos, o no, nosotros no metimos más de 4 proyectos, cada uno de 2.000, 3.000 millones de pesos, nosotros no metimos nada, absolutamente nada más. Ahí me quedan unas chichiguas, el tema no está Carlos Fonseca, y a uno le da como desilusión cuando fue a hablar con el ministerio, con el programa porque es que hay muchas cosas que no dependen de mí, porque yo no soy el único actor que hago política, y yo soy muy dependiente, no porque bueno, yo no tengo nada, yo admiro al doctor Santos y apoyo al doctor Santos, hasta voté por él si quieren por eso. Pero yo soy muy dependiente de las políticas nacionales. José Antonio Campo lo dijo en el último seminario que hicimos. La dependencia es muy grande. Yo desgraciadamente parte del rumbo me lo marca la política nacional. Yo no puedo hacer nada si van y firman un tratado de libre comercio con Corea. Entonces, ¿cómo se adapta uno? ¿Cómo se hace? Seguramente si logramos el poder y nos deja el procurador, pues seguramente va a ser podemos ser mucho más radicales, pero es un cambio modelo. Pero en este momento yo me muevo con unas restricciones que tengo que dar, lo único que puedo hacer es superar las restricciones, porque básicamente el documento se hizo fue para superar restricciones, pero yo no puedo cambiar un marco que tengo y yo no puedo garantizar, yo puedo hacer ciertas acciones que puedo centralizar en construir capacidades en ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que ya sería bueno, porque uno invita al gobierno nacional, todo el mundo queda callado, que muchas de estas observaciones también se las hicieron al gobierno central. Hay mucha cosa que depende del gobierno central. Desgraciadamente Bogotá, es quita entre el gobierno nacional, Bogotá su política industrial, no solo la política industrial es nacional, que uno tiene desarrollos a través de las políticas públicas locales, sí, pero con ciertas restricciones o ciertas limitaciones. Yo quiero ser claro, porque es que no solamente soy yo, está el gobierno nacional, y a mí me toca articularme con el gobierno nacional. Que el día en autopartes, yo hay muchas que no he desarrollado porque hay un proyecto bonito que decimos, bueno, hagamos un centro, para que le mire y yo le voy a decir las cosas porque claras y soy clara que con la Universidad Nacional, aunque soy profesor de cátedra allá, el centro de innovación, bueno, chévere el parque tecnológico, está bien, hablé con el vicerrector a la instancia, porque además hay con cada vicerrector o con cada decano, cada uno piensa una cosa diferente, es berraca la vaina allá. Entonces, qué chévere, entonces yo pongo 120.000, consigo la plata del distrito, ustedes ponen aquí el terreno y hacemos con las universidades de Bogotá un centro de innovación y un parque tecnológico. Lindo. Entonces, no sé, Diego me dice que el día, no, es que, ¿cómo así que yo tengo que poner? ¿Por qué todo el mundo anda detrás del terreno? Le dije, mano, dígame de frente ya, que no se va, porque a mí no me va a pasar lo de hace 12 años, que ustedes todavía no han definido la vaina, dígame, definitivamente la Universidad Nacional no va con el centro de innovación y yo me busco otras alternativas. No, entonces me dice, pero entonces viene el problema de que ni siquiera la universidad tiene clara cuál es el tema que hay ahí. Yo lo vi el proyecto de Alexander, lo vi divino, lo compré. Después habló con Diego y me dice, no, es que ese es otro cuento. Le dije, bueno, listo, pues yo no me voy a poner a perder tiempo porque por bien que me vaya yo tengo 2 años y medio. Y si me pongo mientras que ustedes han definido la discusión interna aquí en la universidad, han pasado 2 años y se acabó el gobierno. Entonces me tocará hacerlo por otro lado. Entonces hay una cantidad de cosas que no dependen de mí. Entonces hay unas cosas, y con Bogotá estamos trabajando bien, es que yo no puedo desconocer el sector industrial el cinturón empresarial de Bogotá, ese mismo de la sabana, yo no lo puedo discutir. Eso es el mismo, la misma gente. Gran parte de las industrias venden es en Bogotá. Eso no hay que discutirlo, yo desconocer la realidad. Porque hace un año, 2 años estaba la discusión, me acuerdo que estaba el actual director y me pasó un documento sobre la incidencia fiscal de la relocalización de las industrias. Las industrias no se van por el ICA, hombre, las industrias se van porque el terreno en Bogotá es muy caro. Y eso lo ve en Shanghái, lo ve en Tokio, lo ve en Búfalo, lo ve en Chicago, lo ve en cualquiera de esas grandes industrias. Shanghái, que es una ciudad en expansión industrial, se le desindustrializó el centro. Los tipos, como son recursivos, montaron la gran industria, el Hollywood chino lo montaron en el centro de Shanghái y están que generan industrias culturales a la lata. Esa fue la salida que tuvo Shanghái. Entonces ahí la cosa con la Cámara de Comercio, es que la cosa aquí es complicada. Imagínense que hay el famoso clúster del calzado y el cuero. Hay 3 actores trabajando en este momento. Y eso no tiene presentación, que yo llegue a las 8 de la mañana y hable con los zapateros del Restrepo, listo.
a las 2 llega a la Cámara de Comercio y dice que berraquera, llega con otra metodología, yo no sé, el tema metodológico a mí no me preocupa mucho. Y el día siguiente llega el programa de Protección Transformación Productiva también ofreciendo otra cosa diferente, le digo, pero esto es una recocha. Para mí es una recocha. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Yo no, que sea Porter, no Porter, a mí eso no me... Yo sí le veo problemas cuando ustedes se pegan, que tenga unos marcos conceptuales y tenga unos referentes es bueno, pero que usted se pegue al modelo, se me hace grave. Yo le digo, yo no tengo nada contra Porter, además en las clases mías los utilizo, los pongo a leer los chinos todos las famosas 5 fuerzas, el diamante, y el valor agregado, y el valor compartido, yo no tengo ningún problema. Pero ojo, muchas de estas políticas fueron hechas para el Silicon Valley. Yo no tengo aquí Silicon Valley, yo tengo Soacha Valley, que es otro cuento. O lea entonces, o los vistos industriales europeos, es otro cuento, y con el Partido Comunista Italiano, que la posguerra, que fue una área que quedó, entonces inventaron los vistos industriales, que el más impulsador de los vistos industriales en Italia fue el Partido Comunista Italiano, un poco para ganarse la clase media, que es que todo el mundo se olvida todos los cuentos, en China se olvida que hay un Partido Comunista fuerte chino, que pone todo el mundo disciplinado, y que genera planes de desarrollo quinquenales y que tiene una teoría científica del desarrollo económico, que hablan de fuerzas productivas y bueno, todo tipo de cosas que seguramente cuando uno estudia el modelo chino lo haga. Pero de todas maneras lo que yo digo es, hay que ser pragmático. Me voy a sentar con la Cámara de Comercio y el Ministerio, oiga, venga para acá, nos ponemos de acuerdo, nos especializamos, nos complementamos, pero hagamos acciones conjuntas. Porque yo no saco nada con que usted vaya por la mañana, por la tarde. Y en últimas, con todo respeto les quiero decir, el único que pone plata es el distrito. Entonces, ¿quién va a financiar el distrito? Entonces le digo, oiga, pues usted también es el gobierno nacional y usted me hizo una política de TLCs, venga para acá, me ayuda a minorar con el tema de la competencia leal. Lo me dije a mí aquel día se me puso bravo Gabriel Duque, que lo llamé, que lo para dije, que no sé qué, que ustedes, porque están así haciendo manifestaciones. Le dije, mano, es que ustedes generan los TLCs y nos dejan el problema del desempleo a las regiones, a dicha grande o no. Y usted me generó el TLC, venga para acá, ¿cómo vamos a...? Bueno, yo, independientemente de que no esté de acuerdo, venga, me dice cómo vamos a manejar ese problema. Es un problema concreto, ¿no? Problema de calzado, entonces mañana tengo una reunión con el ministerio, el tema de competencia desleal, todo ese tipo de cosas, hay que trabajarlos. Y yo sí pero estoy de acuerdo contigo, Ana, pero hay que balancear la cosa. Yo tengo unos sectores populares que viven de eso, y unos sectores promisorios, ¿no? Les toca balancear y distribuir las chichiguas que tenemos entre los dos sectores, porque aquí se manejan, son chichiguas. Como no hay una política industrial nacional, pero cuando usted habló de toda la transformación, cuando entró la Unión Europea, España, fueron los famosos fondos estructurales, ¿o no? Que eran cantidades significativas, con la metodología LER, que yo me acuerdo que me la trajeron acá, que hay metodología de la LER, es que tiene metodología la de Porter, la metodología LER, distrito industrial, hay como 5 metodologías que yo conozco y la mano académicamente, pero es otra realidad, hombre, hay que trabajar con la construcción de metodologías, de operativizar, es que yo siempre discuto con la Universidad Nacional, perdón que le diga a Julio Mario, con mis compañeros, le digo es que el problema no es la formulación de las políticas de los instrumentos, sino operativizar, y la Universidad Nacional es pésima para... Lo viví con el tema de Ecopetrol, lo he visto con la Unión Europea, son pésimos para operativizar. Entonces, el problema de esto es operativizar, ejecutar. ¿Cómo se operativiza? Entonces, le dije, el problema que podemos hacer con ingeniería industrial es cómo se operativizan todas estas metodologías y las demás facultades dentro de la realidad bogotana, la realidad cundinamarquesa. Eso es lo que yo digo, yo estoy de acuerdo, hay que hacer un plan... un desenglose, un despliegue de ese documento que es de política, no es un plan en el cual pues hay que hacer las acciones. Yo, pues lógicamente tengo unas restricciones y seguramente hay que discutir eso, y está también el tema de compras públicas, que es importante. A mí me toca convencer al alcalde, me toca convencer a los para que hagan eso. Listo, ya terminé mi presentación por el día de hoy. Diana, de todas maneras quería hacerle un comentario sobre el tema de el riesgo de la diáspora inarticulada de proyectos financiados con regalías, porque precisamente en el trabajo de asesoría que hicimos para Colciencias, lo que tratamos fue de ver la congruencia o la alineación entre los proyectos y los planes departamentales de desarrollo y los planes departamentales de ciencia, tecnología e innovación. Y por suerte hasta ahora encontramos un alto grado de congruencia entre los proyectos y los planes departamentales de desarrollo, porque pues es una condición del proyecto sine qua non que esté incluido en el plan nacional, en el plan departamental de desarrollo. Entonces, pues, el riesgo existe, pero... El tema no es de congruencia. Uno mira un plan y un plan normalmente tiene de todo.
Entonces, digamos que es más o menos fácil pegarle a un plan de ciencia y tecnología. El tema es cuáles son las 3 o 4 apuestas y cómo hace uno que realmente haya una transformación. Digamos, yo admiro personalmente a Manizales, ¿no? Manizales hizo una apuesta por un tema y todo el mundo se alineó y se fue por ahí. O 2, realmente, educación y biotecnología, o bioinformática. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero pues a mí no me tranquiliza del todo. Digamos, ahorita, entre otras, Hernán, te hago un comentario. Supuestamente los proyectos de regalías deben ir al Codicity. No nos han citado al Codicity y ya es que se fueron 17 o 11 proyectos de Bogotá a Colciencias. Yo me pregunto hasta qué punto, cuando uno tiene 11 proyectos que se van a financiar a Colciencias, ¿hasta qué punto puede haber un impacto real? O sea, estamos atomizando unos recursos. Ahora, tampoco estamos hablando de que solo haya un proyecto o 2, porque eso entonces puede ser que entonces uno le meta 100.000 millones a algo y eso tampoco tiene sentido. Pero yo sí, Edgar, no sé, a mí es que los planes de ciencia y tecnología son muy amplios. Precisamente, Diana, aplicamos una metodología que permite discernir el grado de alineación. Es decir, no es solamente que esté en cualquier parte del plan, sino que esté en las líneas estratégicas del plan, que tenga un proyecto que se llame como se llama el proyecto presentado al OCAD y que tenga financiación, cofinanciación prevista en el plan. Eso es lo que llamamos alineación. Entonces se encontró alineación plena, alineación débil, alineación a esto. Entonces una metodología que permite ver qué grado de alineación hay entre el proyecto y los planes departamentales y los planes departamentales de ciencia y tecnología. Bueno, el tema de anillo de innovación y planeación y POT, creo que es el tema del doctor Viviescas, que ha tenido una larga y brillante trayectoria en la Universidad Nacional, decano, profesor, vicerrector, y pues precisamente por eso lo invitamos a ser parte de esta mesa, porque ha sido un actor destacado en todos estos planes del anillo de innovación y de la incorporación de ciencia y tecnología al planeamiento de la ciudad. Entonces, doctor Viviescas. Felicitaciones pues a Utopía Colombia, porque pues creo que está abriendo, digamos, unos espacios de reflexión y sobre todo de pensar las cosas, que en Colombia pues no se piensan. Me llamó mucho la atención la presentación de Fernando Chaparro, ¿no es cierto? Porque pues él enfatizaba mucho y subrayaba mucho una cosa, y es que si hacemos, somos capaces de hacer, nosotros tenemos, seguro que sí. Aquí lo que pasa es que pensamos muy poquito. Y eso pues incluso no tiene mercado, digamos, eso no... Y yo voy a hacer una pequeña intervención, digamos, yo venía muy crítico con el documento, de verdad, pues había una cierta frustración hasta de votante ciudadano, digamos, para esta cosa, que va a ser, es interesante y voy a plantearlo en esos términos, digamos, pero creo que la forma como ha ido ubicándose, digamos, el discurso del doctor Ceballos, sobre todo la última parte, me exime, dijéramos, de hacer esos énfasis, digamos, porque pues hay muchos elementos que muestran aquí, y voy a hacer una presentación. Yo no he hecho parte nunca ni de Colciencias, ni de empresas privadas, ni nada de ese tipo de cosas, digamos que un poco la reflexión es teórica, pero últimamente sí ha ido cayendo en una perspectiva muy práctica, dijéramos, de la ciudad, y unas apuestas que se han hecho en esta perspectiva. El documento, yo creo que es un documento que hay que leerlo, hay que estudiarlo, es un documento muy bien elaborado, es un documento muy bien soportado, digamos, es un documento que tiene, dijéramos, todos los datos. Digamos, si uno quisiera, pues, por lo menos yo a mis estudiantes les voy a dar este documento para que se lean los datos, digamos, porque ahí está la cosa de Bogotá, una cosa bastante descarnada, digamos, bastante
sistemática, está muy bien elaborado en eso, digamos. Y uno a partir del documento, yo no venía preparado, lo que pasa es que con la provocación voy a mostrar lo del anillo de innovación y otra cosa, pero pues yo no traía esto, yo venía simplemente concentrado en el documento, que fue la tarea que me puso Edgar, usted no puede hablar sino del documento, y yo como cumplo órdenes, pues no. Pero ahorita, pues ya ante las provocaciones y las cosas, porque sí creo que es importante esto, digamos. Yo creo que lo que plantea el doctor Ceballos es verdad, es totalmente cierto, es absolutamente cierto, es contundentemente cierto, es dramáticamente cierto, y por eso es que hay que romperlo. Es decir, uno no se puede dejar apabullar por eso que él está diciendo, y que en el documento uno tiene que empezar a leerlo desde una perspectiva distinta, digamos. Hay una cosa con la que empieza el documento trata en la sustentación de mostrar cómo los elementos centrales de la política de ciencia y tecnología del distrito de una u otra manera encajan en distintas políticas del gobierno nacional o del Estado nacional o del distrito nacional. Eso es muy interesante porque el documento empieza con eso, digamos, mostrando cómo no se diferencia, dijéramos, de la política nacional. Lo cual, pues, desde cierta perspectiva teórica es un elemento que todo el mundo reputaría como positivo, ¿cierto? Porque pues están haciendo cosas coherentes con las políticas nacionales y demás. Pero luego, esto ya no es culpa del documento ni de que no lo hicieron, sino culpa de la realidad, ¿no es cierto? Empieza a mostrar los datos de cómo está la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Y entonces yo saco la conclusión, digo yo, ¿cuántos países en el mundo se comprarían la política de ciencia, tecnología e innovación de Colombia? ¿Cuántos países en el mundo dirían, yo me apuesto a esa política de ciencia, tecnología e innovación de Colombia? Yo creo que la respuesta es ninguno. Justamente pues porque los resultados de esas políticas pues son las que tenemos y que todos conocemos. Y la pregunta mía es, ¿y por qué Bogotá, que está montando una política de ciencia, tecnología e innovación, en uno de los, a mi juicio, de los pasos más importantes que ha dado esta ciudad por ubicarse en el mundo contemporáneo? ¿Por qué carajos tiene que comprarse esa política? Claro, está el orden institucional y está todas estas cosas, por supuesto. Entonces, en esa perspectiva uno dice, no, es que se tiene que meter a la política nacional, a pesar de pues, que no le dan un peso, a pesar de que las apuestas del distrito es el único que pone dinero. Creo que hay un problema político, es decir, de concepción de la sociedad y de concepción del poder. Y dentro de eso, obviamente la política de ciencia, tecnología e innovación tiene que jugar un papel muy importante. Entonces, claro, yo me imagino yo que eso debe haber sido una discusión muy fuerte al interior de la Secretaría o la elaboración de la política de ciencia y tecnología. Quiero señalar eso, o sea, hay un problema de política de poder, o sea, de concepción de la sociedad. Somos una sociedad que hasta ahora le ha apostado a ser sociedad sin ciencia, sin tecnología y sin innovación. Esa es la realidad. Somos una sociedad donde la clase dirigente, las élites dirigentes, o las dirigencias, o como ustedes quieran llamar esas cosas que en los años 60 y 70 llamábamos las clases dominantes, le han apostado a que esta sociedad la hacemos sin ciencia, sin tecnología y sin innovación. No hay otra razón para poder contestarle a la pregunta de por qué nosotros, y el documento da los datos, es que es contundente. ¿En qué lugar estamos en términos de inversiones? ¿En qué lugar estamos de doctorados? ¿Cuál es el lugar que la ciencia, la tecnología y la innovación ocupen en esta sociedad? Ninguno. Yo pregunto, ¿qué le pasa al país si se cierra Colciencias? No le pasa nada. Digo, no le pasa nada en términos tradicionales, por supuesto que eso obviamente no se puede hacer, pero pues digamos, pero
ese es un problema esencial, digámoslo allí. Entonces, el documento, que es una política de ciencia, tecnología e innovación, tiene ese gran vacío. No asume el problema como un problema político, de concepción de sociedad, y por supuesto, y yo lo digo como votante, digamos, así eso no importe. Uno dice, bueno, a nosotros no nos quieren dejar gobernar. Digo nosotros, yo no tengo nada que ver con el gobierno distrital, yo lo digo simplemente como ciudadano, ¿no es cierto? El mismo doctor Ceballos está diciendo pues que no sabe cuánto va a durar ahí, digamos, ¿no es cierto? Pero por una concepción de sociedad en la cual nosotros nos bregamos a tratar de aparecer en lo mismo. Y yo creo que eso es justificable, pero como estamos hablando del análisis de un documento que es muy importante para la ciudad, pues hay que decir ese problema. Ese es el primer punto. Yo lo hago como ciudadano solidario, desde luego, por supuesto, pero crítico desde la perspectiva, porque uno tiene que jugarse en la sociedad lo que la sociedad ha hecho por uno, y a mí me ha hecho es eso, digamos, me ha dado la posibilidad de hacer ese punto. Y el otro punto central, digamos, hay un problema también, digamos, de cultura. Yo me pregunto, ¿cuántas veces los colombianos pensamos en el concepto de ciencia? Si eso está instalado en nuestro cerebro. Eso sería bien interesante hacer ese análisis de ver cuándo la ciencia tiene algo que ver con nosotros, digamos. Entonces, si eso no está en nuestro modus de pensar, pues entonces hay que ubicarlo, porque si no se coloca eso en la sociedad, pues queda eso a veces en términos de Quijotes. Un señor que le gusta la ciencia o que piensa que le gusta esa vaina y que es bueno hacer trabajo científico, y de pronto hasta se consigue un empresario por ahí que de pronto piensa que eso también funciona y que de pronto no, pero los niños de Colombia piensan en la ciencia, se les enseña en el sistema educativo a que el pensamiento crítico es algún elemento con el cual la vida tiene algún nivel de existencia. Y nosotros pretendemos montar una política de ciencia, tecnología e innovación para el siglo XXI con esos niños enseñados de esa manera. O sea, ahora, por supuesto, el doctor Ceballos ni la administración, ni una administración de 3 años o de 4 años, ahora que las quieren arrancar a año y medio, puede pensar en que va a resolver el problema en ese tiempo. Hay un problema central, y por eso, por ejemplo, cosas como Maloca son valiosas, pero son preocupantes al mismo tiempo, digamos, por la forma como están concebidas y por los span, digamos, de tiempo con lo que funcionan o los elementos espaciales con los cuales funcionan. Ese problema no está planteado en el documento. No, si a mí me dicen cómo, pues no sé, yo no podría decir en esto, pero lo que irradiaría es que obviamente un problema como el de una política de ciencia, tecnología e innovación no puede estar circunscrita a una sola secretaría o a lo que haga un señor secretario nomás, por valioso como es el caso que sea. Es una política de una administración, y uno diría incluso, por ejemplo, hay un problema fundamental. ¿Hay algún partido político, hay un set de organizaciones políticas que piense que la política de ciencia, tecnología e innovación es un elemento central para fundar esta sociedad como nación contemporánea? ¿Hay alguno? ¿Cómo vamos a construir eso? Y un elemento fundamental, miren, eso ya es del trabajo. Yo tuve la fortuna de que la Universidad Central pudimos trabajar una problemática para establecer aquí eventualmente un programa de diseño con un diseñador extraordinario que viene de la Bauhaus, que es Chucho Gámez, y con un grupo de acá, con Alejandro Sandoval y con Marta Baracaldo y Sonia Velázquez de aquí de la universidad, logramos hacer una reflexión de un par de años sobre el diseño. Miren, el que está Edgar lo pone aquí en la entrada, este documento. Ese proyecto estuvo muy discutido aquí en la universidad, pues es obra de lo que nosotros hicimos, pero se discutió mucho en Utopía. De alguna manera yo pues no solamente le agradezco a la Universidad Central, sino que planteo esa perspectiva, pero lo que quería decir es que un poco en el esquema hay un punto central también, es que
porque, y aquí se ha enfatizado en las presentaciones, ciencia, tecnología, innovación. Ahí falta un elemento fundamental, y es que la ciencia y la tecnología no son igual a innovación si antes no hay un estadio que se llama el diseño. Eso es un elemento conceptual, pero es fundamental, la actitud de un proyecto, de formular un proyecto, la actitud proyectual. Es lo que no tenemos en esta sociedad, una actitud proyectual. Un teórico del diseño, Gibbon Sipe, lo llamaba el vacío proyectual, sociedades del vacío proyectual. O sea, sociedades que no tienen una perspectiva de proyecto, ¿no? El doctor Ginás en algún momento hablaba de que Bogotá era una ciudad sin el lóbulo frontal, que tenía afectado el lóbulo frontal. Cuando uno tiene afectado el lóbulo frontal, si alguien le pregunta qué va a hacer mañana, uno no entiende la pregunta. Bueno, él sabe de esas cosas y nosotros sabemos que aquí no hay proyecto, no hay propuestas, no hay planteamientos. Hacer un plan a 20 años, a 30 años, que tú estás con un elemento central que plantea esto es al 2038, o sea, tenemos 25 años para hacer esto, para poner en práctica esta política. Y no se ven los elementos con los cuales se va a hacer. Bueno, y finalmente, como el doctor Ceballos me provocó, entonces yo traje aquí lo del anillo proyectual, lo del anillo de innovación, que es uno de los elementos. Yo he estado, eso sí ya no sé, pues por azares, digamos, en el anillo de innovación, en un proyecto de Ciudad Salud, que es un elemento también fundamental que no aparece prácticamente en ninguna parte y que a mi juicio es esencial, y últimamente en una cuestión del Parque Científico y Tecnológico, algo que empezó Jaime Acosta a trabajar en la Universidad Nacional y después estuvo mismo Carlos Fonseca en el elemento conceptual institucional, y yo pues como yo no soy apenas soy arquitecto urbanista, pues estaba trabajando en estas cosas, pero quería comportar con ustedes simplemente la perspectiva, doctor Ceballos, porque es que la ventaja de estos elementos es que tienen una escala que obligan a que la institucionalidad y la ciudadanía se planteen proyectos a escala, digamos, de significación y de proyección, digámoslo así, que de alguna manera revolucionan el modus operandi cotidiano, ¿no es cierto?, de una sociedad que se juega simplemente al día a día, digamos, en esa perspectiva. Ahí, por ejemplo, creo que hay un elemento central en utopía, en esa perspectiva. Por ejemplo, entonces en ese sentido, pues claro, uno como urbanista puede plantearse esa perspectiva. Ciertamente, cuando empezó mi vinculación al proyecto del Anillo de Innovación, en gran medida hubo una crisis en ese proyecto porque pues ciertamente lo que planteaba Corferias y la Cámara de Comercio a la administración, y que la administración además se comprometió a hacerlo con eso en ese momento, eran 2009, 2010, el centro fundamental era un centro de convenciones. Cuando yo tomé el asunto, porque claro, ellos me decían, es que, y aquí vienen entonces lo que usted decía, las palabras que sirven para todo, digamos, pero ellos me dijeron a mí, lo que queremos hacer con este centro de convenciones es permitir que Bogotá pueda competir en el orden internacional por la realización de eventos, ferias, convenciones y qué sé yo a nivel mundial, que ese parecía ser, según el director de Corferias, un ámbito fundamental para el desarrollo de Bogotá y aumentar, y aquí viene la palabra, la competitividad. Entonces yo lo que dije como urbanista era que pues nosotros no podíamos competir en el marco mundial simplemente vendiendo los tamales, que los tamales son muy buenos, pero eso no nos da competitividad, y entonces habría que desarrollar, ahí venía una política de ciencia, tecnología, innovación y buscar de qué manera se podía hacer eso. Cuando yo planteé la perspectiva, el proyecto estaba muy volcado hacia la parte norte, digamos, sin tocar a la Universidad Nacional, porque como dice el doctor Ceballos, rarísimo que el anillo de innovación no contemplaba a la Universidad Nacional como parte del anillo de innovación. Entonces yo lo planteé ahí, pero desarrollé el proyecto, o traté de desarrollarlo hacia afuera para la renovación, el reurbanismo, le decíamos a nivel del proyecto urbano, de todo el sector de Puente Aranda y de todo este sector que hay allí, que obviamente se tiene que plantear como una política, y yo lo planteé como una política urbana, pero era obvio que tenía que ser una política estructural para poder plantear todo ese asunto.
De hecho, lo planteé todo en lo que aparecía como anillo de innovación, pero yo en la perspectiva que planteaba, yo sí hacía que Maloca estuviera haciendo parte, que se pudiera poner la terminal de transporte y sobre todo que se pudiera articular al proyecto un desarrollo nuevo con las instalaciones de las petroleras, que son una infraestructura que en este momento, pues obviamente toda esa gasolina se tiene que ir de ahí, pero las infraestructuras pueden ser unos elementos que permitirían un desarrollo, desde luego en ciencia, tecnología e innovación, sobre la base de que ahí había una infraestructura. Bueno, eso puede resultar muy absurdo, ¿no es cierto?, uno pasar de un centro de convenciones a esto, pero yo como urbanista hice un equipo, ahí también estaba Jaime, pero también había otra gente, ¿no es cierto?, en la que planteamos una perspectiva y obviamente el estudio excedía todo lo que sea, pero Corferias nos compró de alguna manera el cuento. Solo ello, la administración no fue muy reacia, no pudo entender nunca el asunto, digamos, pero había otro elemento fundamental en el proyecto que era uno de las petroleras y el otro era Cemex, que también se tiene que ir de ahí pues por cuestiones ambientales y de lógica. Pero las instalaciones son elementos que se pueden... Bueno, entiendo que Corferia ya compró Cemex, digamos, entonces, o sea que uno de alguna manera ahí va el cuento funcionando. El otro no lo voy a mostrar porque no lo tengo aquí, pero digamos, el planteamiento que se hizo y voy a resumirlo porque pues el tiempo ya a esta altura no quiero cansarlo más, pero la Ciudad Salud, por ejemplo. Ciudad Salud fue otra idea fundamental, digamos, a mi juicio el proyecto más importante que tiene Bogotá, si quiere de alguna manera efectivamente es convertirse en algún momento en una ciudad más o menos presentable en el siglo XXI. Bueno, el proyecto era y ahí vuelve Porter, era un clúster de salud, ese era el cuento. Y a mí me echan esos cuentos y yo me meto a eso, digamos, como urbanista. Me llamaron también, y claro, el cuento era un clúster de salud porque decían, ahí están los 7 hospitales, etcétera, etcétera, y está el hospital abandonado de San Juan de Dios en el terreno de la Ortúa. El asunto, ellos suponían que el clúster era simplemente, sobre todo la gente de la empresa de renovación urbana que nunca entendió el asunto, era que se ponían los 7 hospitales a funcionar. Pero un clúster es una cosa muchísimo más compleja que eso. Es decir, es una potencialidad económica muy fuerte, pero es muy compleja. Servicios complementarios, servicios de no sé qué, modernización de la administración. Pero había un elemento central. En el sector de los hospitales, en este momento, hay un horario particular, y es que a las 4 de la tarde se terminan las jornadas. Porque después de las 4 de la tarde no se puede salir a la calle, porque hay un proceso de deterioro urbano. Bueno, ese es uno de los sectores sociales de Bogotá que más ha sufrido ese proceso de desurbanización en la que se meten ciertos sectores por efectos de la informalidad y demás. Un proyecto económico como este podía, a mi juicio puede crear unas condiciones, pero claro, hay que hacer una revolución casi que cultural y económica fortísima, ¿no es cierto?, para la inversión en la ciudad y rescatar todo ese sector de la ciudad, que entre otras cosas simbólicamente es la entrada de todo el sur bogotano al centro de la ciudad, y renovar el sector y hacer un centro internacional como son todos los clústeres de salud, sobre todo que hay en el mundo, que son todos unos elementos de renovación urbana fortísimos, y eso pululan, digamos. Yo inclusive planteé que se resolviera el problema de la propiedad del terreno de la Ortúa, haciendo 2 cosas. Uno, conservando como patrimonio cultural el edificio del Hospital San Juan de Dios, y haciendo allí un clúster que yo llamo, un parque que yo llamo el Parque del Saber y la Salud, para hacer una empresa cultural que sea capaz de plantear ese problema a nivel de cómo se hace con el Festival de Teatro Internacional en el itinerario de la salud, de la ciencia, de la investigación, de todo este tipo de cosas allí, y crear todo un proceso de renovación, articulando el Parque del Tercer Milenio con el Parque del Saber y la Salud en el terreno de la Ortúa y el río Fucha como un elemento central de este asunto, digamos. Un proyecto de ciudad, digamos, en esa perspectiva. Utópico, muy seguramente, digamos, en el sentido de lo que se plantea, pero absolutamente necesario en términos de la formulación de unas ciudades modernas como Bogotá se merece y como se plantean las demás perspectivas.
La última es mucho más corta, es un parque científico y tecnológico que también en la Universidad Nacional nos metimos a trabajar porque pensamos de desarrollar allí una perspectiva en la cual la universidad, pero como institución, las universidades, mejor dicho, ¿no es cierto?, con el liderazgo de la Nacional, pudiera ofrecerle a la ciudad un ámbito en el cual todo el proceso de ciencia, tecnología e innovación, a través del diseño, se pudiera convertir en elementos de innovación de los procesos productivos y de los procesos de consumo y crear una cultura, dijéramoslo así, de la innovación en el sector de la calle 26 con la carrera 45, es decir, donde está la Hemeroteca Nacional. Bueno, ahí les dejo todas las inquietudes porque ya el doctor Ceballos me adelantó en lo que va el asunto en términos institucionales, porque no es lo que plantea el urbanista, sino lo que a nivel institucional se logra calar. Pero lo que quiero decir con estos 3 ejemplos es que se le pueden poner horizontes a la ciudad muchísimo más allá de lo que tradicionalmente se le da, porque si nosotros nos quedamos en la introducción, en la repetición de los elementos que tenemos hasta ahora, pues como decía Einstein, uno no puede pretender que las cosas cambien si siempre hace lo mismo. Entonces, nosotros le planteamos esa perspectiva, porque los diversos grupos que hemos trabajado estos asuntos para que, pues, efectivamente Bogotá pueda encontrar horizontes para mirar cuál sería su futuro si se le apunta a dejar de ser una ciudad sin ciencia, tecnología e innovación y se plantea como una perspectiva de poder mejorar la existencia a todos los niveles. Adelante, doctor ingeniero Naranjo. Muchas gracias. Solamente quiero poner 2 puntos de reflexión sobre lo que se plantea en la política y de alguna manera pues con el claro entendimiento de que esta es una política y no está planteado el plan, pero en últimas pues la expresión efectiva de la política pues se desarrollará en la forma en que se implemente el plan. Se hace un énfasis claro sobre el tema de MIPYMES y la importancia de vincularlas al desarrollo y de que la innovación, la ciencia y la tecnología, digamos, permee de una manera efectiva las MIPYMES. Pero simultáneamente se habla de unos espacios donde claramente hoy las MIPYMES no tienen la posibilidad de articularse. Entonces me parece que en el plan va a ser muy importante y es un reto grande el que no se nos quede únicamente en la política, sino que efectivamente generemos los caminos, los espacios para que las MIPYMES realmente se inserten de una manera efectiva en este plan. Sobre todo pensando como MIPYME, o sea, las MIPYMES, todos lo sabemos, y en general, obvio, todas las empresas, pues vienen actuando. Para ellas, el plan, la política o el mismo plan, pues es algo que se les aparece, pero no es un punto de partida para ellas. Y en ese sentido me parece muy importante que el plan tenga en cuenta eso, o sea, no es un punto cero para las MIPYMES. Y eso me parece importante que lo podamos reconocer y podamos articular en la dinámica que ellas ya tienen. O sea, no les podemos decir a las MIPYMES, deténganse, ahora sí vamos a iniciar el tema de ciencia, tecnología e innovación, y entonces, mire, lo primero es hay que hacer esto y esto y esto. Yo creo que perderíamos la efectividad. Yo creo que el reto importante es el poder trabajar con ellas en las dinámicas que ya vienen desarrollando. Y en ese sentido, entonces voy al siguiente punto, que tiene que ver con articular con lo que ya existe y vienen trabajando. Porque muchas de estas MIPYMES, de alguna manera, y tienes razón en lo que planteabas, algunas de pronto están vinculadas o tienen alguna relación en el esquema universidad-empresa-estado, en alguna de sus expresiones. Otras de pronto están trabajando con un grupo de investigación de una universidad, otras de pronto con la Cámara de Comercio, con los programas de transformación productiva, en fin.
Entonces, para no nuevamente llegar a un esquema que para ellas lo vean como un arranque de cero, es poder entender eso que ya están haciendo y el poder potenciar y poder articular. Me parece que esa sería una manera efectiva de cómo desarrollarlo. Y por último viene el tema de innovación. Estoy de acuerdo que la innovación, la palabra innovación, a cada uno de nosotros nos genera un determinado imaginario, ya sea por la aproximación académica que le hayamos hecho, ya sea por las noticias de prensa a las que hayamos accedido, pero también debemos reconocer unos esfuerzos institucionales que se vienen haciendo, no solo desde la institucionalidad grande, Colciencias por supuesto, sino también de grupos de empresarios o no solo de empresarios, sino de instituciones que vienen trabajando en eso. Y en ese caso concreto, la Universidad Central, en un esfuerzo desde hace ya unos 4 años, venimos trabajando a nivel nacional, pero obviamente con elementos que generan fortaleza para lo que hagamos en la ciudad, acerca de generar instrumentos y mecanismos que le ayuden a responder al empresario esa pregunta, que una vez se convence que la innovación es importante y diga, bueno, y mañana a las 8 de la mañana, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? Entonces, me refiero al trabajo en el Comité 217 de ICONTEC sobre gestión de la investigación, desarrollo e innovación, que pretendemos sirvan como guías, sirvan como instrumentos que ayuden precisamente a los empresarios, pequeños y medianos empresarios, a aproximarse al tema de la innovación. No es un documento que sea un dogma, pero sí es un documento de referencia, de punto de partida, para que cada empresa construya su modelo dentro de este esquema. Esos serían los puntos rápidamente que quería mencionar como contribución y por supuesto ponernos a la orden en lo que podamos apoyar y colaborar en esto. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo su presencia, su participación y a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde. Muchas gracias.